Bueno, acá les estoy presentando el documento. Yo creo que este documento ya lo tienen ustedes en la autogestión. Eh, si no es así o si no lo han podido acceder, me avisan. Y básicamente consta de dos grandes partes. La primera parte habla de los aspectos generales de un proyecto eléctrico y asociamos esto a como que hacemos la conexión directa a los sistemas de fuerza motriz. ¿Estamos? Como elementos componentes de un proyecto, y esto me parece importante como para, primero, que sepan si tienen que analizar ustedes un proyecto determinado, un proyecto eléctrico determinado, cuáles van a ser las partes componentes principales con las que se van a encontrar. Estas mismas partes componentes son las que van a tener que desarrollar ustedes en el trabajo práctico. ¿Estamos? Lo que sí o sí tiene que tener un proyecto eléctrico va a ser una memoria descriptiva, que es donde ustedes van a explicar desde qué empresa es, qué hace, cuál es su ubicación, etcétera, qué tipo de proyecto van a implementar, con qué características y cada una de las decisiones que han ido adoptando para implementar esa nueva instalación, esa mejora, etcétera. ¿Estamos? Entonces, asociado a la memoria descriptiva, ustedes van a tener una memoria de cálculo. Entonces, con todos esos criterios y decisiones que han ido tomando y han ido desarrollando en memoria descriptiva, la memoria de cálculo lo que hace es bajar a tierra a nivel numérico y técnico todas estas decisiones, justificándolas que cumplen con las condiciones establecidas por ustedes y por las reglamentaciones vigentes. ¿Estamos? ¿Qué otros componentes básicos vamos a tener para la presentación de un proyecto? Vamos a necesitar planos. Ustedes, en este caso puntual, se van a basar en el plano de la planta que le vamos a pasar desde la cátedra, con toda la información que van a tener complementaria para la aplicación de esa planta, y el desarrollo de la vista en planta de cada una de las partes de esa instalación. Entonces, si estamos hablando de un sistema de iluminación, van a ver la implantación de todo el sistema de iluminación, dónde van a estar ubicados los tableros, cómo va a ser el desarrollo de la iluminación de emergencia, cómo va a ser la canalización entre cada una de las luminarias y desde el tablero hacia el sistema de iluminación, y todas las referencias que sean necesarias de acuerdo a cómo lo implementan. ¿Estamos? En un proyecto con una ingeniería de detalle, hay otros planos que suelen acompañar esto, que son vistas en corte, detalle de cómo van a ser si hay determinadas maquinarias que por su tamaño o por su forma constructiva, como un puente de grúa, hace que tengamos que cambiar la filosofía de esa instalación e irnos por otro tipo de soluciones, etc. ¿Estamos? Nosotros únicamente lo que vamos a pedir es, para el caso puntual de iluminación, el plano de la vista en planta con todos los elementos que le comenté recién. ¿Estamos? La ubicación de la luminaria en cada una de las áreas, el desarrollo de la canalización, pero solamente a nivel unión, no el desarrollo de la sección de esas canalizaciones. ¿Estamos? La ubicación de los tableros y la ubicación de las luminarias de emergencia. ¿Estamos? Nosotros no vamos a desarrollar el cálculo de una iluminación de emergencia, pero sí le vamos a solicitar que, bajo el análisis que ustedes hagan de las áreas de circulación, más las puertas y áreas de escape, que ustedes coloquen tanto carteles señalizadores como luminarias de emergencia en determinado lugar para facilitar, digamos, la circulación de las personas y evacuar la planta frente a una situación de emergencia. ¿Estamos? Entonces esto es una cuestión más, que la consideramos una cuestión más intuitiva o de sentido común suyo,
que basándonos en todo un cálculo de una iluminación de emergencia. ¿Estamos? Es como para que ustedes piensen un poco y desarrollen eso, pero no para que nos pongamos de cero a ver cómo se desarrolla una iluminación de emergencia. ¿Estamos? Bueno, eso, si bien después abarcamos nuevamente estos temas cuando vemos fuerza motriz, quería hacerle esta aclaración para que ustedes vayan teniendo en cuenta cuál es el alcance que va a tener cada uno de los trabajos prácticos a desarrollar. Tengan en cuenta que asociado tanto a la memoria descriptiva de cálculo y los planos de ubicación, hay que adjuntar también las datasheets, ¿estamos? De cada uno de los elementos que ustedes seleccionan. Entonces, bajo determinado criterio o para determinada área con determinada situación, ustedes eligen instalar una determinada luminaria. ¿Estamos? O utilizar una determinada lámpara para esa luminaria. Entonces eso ustedes lo van a buscar en los catálogos del fabricante y la hoja técnica de cada uno de esos materiales seleccionados la van a tener que adjuntar en el trabajo. ¿Estamos? Ya van a ver ahora cuando avancemos con el sistema de iluminación cuáles son los datos principales que ustedes van a necesitar cuando averigüen sobre catálogo de fabricante determinados tipos de luminarias y determinados tipos de lámparas. ¿Estamos? También bajo ese concepto van a filtrar un montón de fabricantes que no proporcionan esa información. ¿Estamos? Con respecto a la luz, ¿estamos? Si bien cuando han cursado física, se detalla como que la luz es tanto una onda electromagnética o tiene características de un fotón. Para entenderla fácilmente, la podemos tomar como una onda electromagnética dentro de un rango, dentro de todo el espectro electromagnético, de todas las longitudes de onda, cuyo rango de frecuencia de esa onda electromagnética se encuentra comprendido dentro del rango de longitud de onda visible por el ojo del ser humano. ¿Estamos? Entonces, ustedes pueden ver acá en este cuadro, en este gráfico, una relación de la sensibilidad relativa del ojo humano con respecto a las distintas longitudes de onda de la luz. ¿Estamos? Podemos observar que vamos desde los colores violeta, una longitud de onda aproximadamente de los 330 nanómetros, y en el otro extremo hasta los rojos, que serían aproximadamente cerca de los 780 nanómetros. Estamos dentro de ese rango de frecuencia, el espectro visible que nuestros ojos pueden interpretar y formar una imagen a partir de esa información. ¿Estamos? Para un lado tenemos las ondas ultravioleta y para el otro lado tenemos las infrarrojas. Estamos entonces ya alejándonos desde ese... o sea, yéndonos de ese rango del espectro, ya no es, o sea, para otros animales pueden tener rango de espectro visible y para nosotros no. Aquí en este gráfico podemos ver cómo es todo el espectro electromagnético, perdón, y podemos ver que tanto al aumentar la frecuencia, ¿estamos? Al aumentar la frecuencia, podemos definir como la frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo, que vamos a tener longitudes de onda menores. ¿Estamos? Y dentro de todo el universo de onda electromagnética, solamente esta pequeña porción sobre la que hablábamos recién es el espectro de lo visible por el ser humano. ¿Estamos? Bueno, acá podemos referenciar un poco todos los tipos de ondas sobre las cuales se transmiten distintos medios, digamos, la radio, transmisión de energía, etc.
Ahora, ¿cómo se forma la luz? ¿Estamos? Porque si nosotros consideramos determinadas longitudes de onda, y tenemos la emisión de onda electromagnética de luz y determinadas longitudes, vamos a tener la reproducción de distintos colores. La luz blanca está formada por la unión de todas las longitudes de onda de todos los colores del arco iris. Entonces, si nosotros queremos representar una luz blanca, vamos a tener toda la longitud de onda que forman parte del espectro electromagnético. ¿Estamos? Acá tenemos la distribución aproximada de las longitudes de onda con respecto a cada uno de los colores básicos que conforman los colores del arco iris. Entonces, desde las longitudes de onda más cortas, vamos a tener la luz violeta, pasando por distintos rangos, hasta llegar en el extremo opuesto al rojo, con la longitud de onda de mayor longitud, de 170 nanómetros. ¿Qué es lo que finalmente terminamos viendo? Si nosotros impactamos una luz blanca sobre un determinado objeto, el objeto está absorbiendo la longitud de onda del color que la representa. Entonces, se va a emitir una longitud de onda tal en la que nosotros, impactando toda la longitud de onda restante, vamos a interpretar el color final. ¿Cómo se puede interpretar esto? Si nosotros estamos viendo un objeto blanco, significa que ese objeto está reflejando toda la longitud de onda que está impactando sobre el mismo. Y si estamos viendo un objeto de color negro, o un cuerpo negro, significa que al impactarle una luz, no está reflejando ninguna longitud de onda dentro del espectro. Entonces, frente a esa ausencia de longitud de onda, ya tenemos en el otro extremo un cuerpo negro. ¿Por qué arrancamos por esto, viendo el tema de la luz? La importancia es que el color por el cual representamos los objetos, las paredes, o por el color de la luz en sí, está asociada a un fenómeno sensorial. Entonces, acá lo que podemos ver son todas las sensaciones a las cuales asociamos cada uno de los colores. Esto es una cuestión totalmente generalista. ¿Por qué digo esto? Porque no significa que para todas las personas que existen en el mundo, el color marrón le va a generar una sensación de calidez. Pero en términos generales, se asocia a, por ejemplo, el color marrón con la relajación, o el color rojo como algo estimulante. ¿Estamos? O el color blanco como una sensación de higiene o de limpieza, etc. Esto es importante, ¿por qué? Porque si bien es la sensación que yo tenga es algo subjetivo para cada una de las personas, estas sensaciones que se describen aquí en la tabla son situaciones que generalmente se pueden tomar de esta forma. ¿Estamos? Lo importante destacar de esto es que estas sensaciones van a interferir o van a generar un determinado estado de ánimo sobre las personas que estén habitando ese recinto. Para ilustrar mejor el ejemplo, bueno, si nosotros vamos a un restaurante de comidas rápidas, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que tenemos una luz muy, muy blanca, luces muy blancas, un lugar muy iluminado, donde uno no siente un lugar como privado, sino como que se encuentra en un área de paso. Y entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene esa cadena con respecto a los usuarios? Bueno, que los usuarios ingresen a ese local, realicen la compra de determinado producto, lo consuman lo más rápido posible, en unas sillas que también no son lo más cómodas, pero bueno, no viene al caso el ejemplo que queremos mostrar. Y una vez que terminó, no se queda haciendo sobremesa, se retira, liberando la mesa para que venga otra persona a
consumir ese producto, sentarse y así generar una rotación muy alta de clientes durante todo el día. ¿Estamos? Ahora, en el extremo opuesto, si tenemos un restaurante de categoría, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que vamos a ingresar, nos encontramos con una luz, con unos tonos mucho más cálidos, con una iluminación mucho más pensada, donde yo voy a tener tonos más, no tan fríos, sino mucho más tendiendo a los marrones, a los colores cálidos, y también me voy a sentar en un lugar donde me voy a sentir cómodo. Entonces, ¿cuál es la idea? Es una idea totalmente opuesta. Yo lo que hago es generar una sensación de comodidad, de confort a esas personas para que consuman los productos de mejor calidad y lo hagan de una forma tranquila, como un espacio social, que se tomen su tiempo. ¿Estamos? La idea de ese restaurante de categoría no es cambiar las mesas 20 veces por noche, sino que entre un conjunto de clientes, ocupen ese espacio y se retiren y se acabó la jornada. ¿Estamos? Entonces, un poco, entrando en la técnica, hay un análisis de cómo afectan los colores al estado de ánimo o a las sensaciones. Y lo que quiero demarcar con este ejemplo que les acabo de dar es que hay que tener cuidado en qué tipo de sistema de iluminación se seleccione, teniendo en cuenta el tipo de actividad que se va a realizar en una determinada área de trabajo. ¿Estamos? Entonces, o también puede influir en la tarea que va a desarrollar si la persona se siente como en un lugar muy confinado, se siente con más cómodo, con una sensación de amplitud, cómo le está afectando la reproducción de los colores de acuerdo a la tarea o la minuciosidad de la tarea que está realizando, etc. ¿Estamos? ¿Hasta acá cómo vamos? Yo cada tanto pregunto, pero no sé si lo estoy durmiendo. Bueno, venimos bien. Cada tanto alguien que me responda, así yo no Sí, me siento. profe. Sí, profe. Venimos bien, venimos bien. Es muy dura la virtualidad. Yo la verdad que eh, por ahí... No, no inventes, profe, que está bien la virtualidad. ¿Cómo? Que está bien la virtualidad. Sí, ¿está de acuerdo con la virtualidad? A mí me gusta más la clase presencial porque por lo menos nos puedo ver a la cara. Y me parece que siempre es mucho más productivo en el aspecto de que alguno hace una pregunta y se va potenciando mucho más el tema que por ahí Sí, para los profesores tienen mejor retroalimentación en la presencialidad de los estudiantes. Así que bueno. Bueno, una vez, un poco lo que vamos a ver ahora, ya viendo los conceptos principales de qué es lo que es la luz y cuáles son las características, vamos a ver cuáles son las magnitudes y las unidades de medida que se utilizan en luminotecnia. ¿Estamos? La primera que podemos ver, que es la magnitud inicial, digamos, para ver todas las otras unidades derivadas, es el flujo luminoso. ¿Estamos? El flujo luminoso es la totalidad de potencia a nivel luminoso que emite una luminaria, una lámpara determinada, o una fuente de luz determinada. ¿Estamos? El símbolo es el phi, y la unidad es el lumen. Entonces, si nosotros ejemplificamos una fuente de luz puntual como una lámpara, la totalidad de flujo luminoso que emite esa lámpara sería como la potencia total luminosa que emite esa lámpara en todas las direcciones. ¿Estamos? ¿Qué podemos desprender con respecto al flujo luminoso? Bueno, que queremos evaluar cuál es el flujo luminoso en una determinada dirección. ¿Estamos? Entonces, de la totalidad que tenemos, lo queremos evaluar en una sola dirección. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Si nosotros tenemos una fuente de luz puntual, el flujo luminoso que emite, lo emite de una forma totalmente radial, hacia todo el espacio. ¿Estamos? Entonces, para poder analizarlo en una determinada dirección, vamos a tener que especificar un ángulo sólido. ¿Estamos? ¿Cómo se determina el ángulo sólido? Nosotros tenemos una fuente de luz que emite un determinado flujo luminoso y en una determinada dirección tenemos una determinada área. Si a esa área, sobre su perímetro, trazamos un cono que converge en la fuente de luz, vamos a tener el valor de ángulo sólido para esa dirección. ¿Estamos? La intensidad luminosa se define con la letra I, y la unidad de la candela. ¿Estamos? Está dado por el flujo luminoso con respecto al ángulo en estéreo radio. Ahora, avanzando un poco más, nosotros lo que buscamos, por lo menos en lo que es iluminación de interiores, es evaluar cuánto de ese flujo luminoso está impactando, o cuál es el aporte de todo ese flujo luminoso sobre una determinada superficie. Digamos que nosotros la vamos a definir, por ejemplo, como un plano de trabajo. Entonces, para eso vamos a tener otra unidad que es la iluminancia. ¿No? Se representa con la letra E, y la unidad es el lux. Entonces, si nosotros evaluamos, por ejemplo, tenemos una fuente de luz puntual y tenemos un área determinada y queremos evaluar cuál es el aporte de ese flujo luminoso en esa área, en esa superficie, vamos a tener el valor de iluminancia. ¿Estamos? La iluminancia, como nosotros tenemos una fuente de luz determinada, lo hablamos con una fuente de luz puntual para que ustedes puedan entender el concepto principal. Ahora, en un sistema de iluminación, generalmente tenemos múltiples puntos de luz, fuentes de luz, que serían todas las luminarias y sus lámparas que forman parte de ese sistema de iluminación, ¿no? Y los distintos aportes que van a hacer sobre esa área. O sea, el nivel de iluminación que yo tengo sobre un área no es solamente el aporte de esa fuente de luz puntual que está arriba, sino que las luminarias que se encuentran alrededor van realizando aportes para llegar a un nivel de iluminancia total sobre esa superficie. ¿Estamos? Bueno, el tema es que la iluminancia se vale por la ley inversa de los cuadrados. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una intensidad luminosa en esta dirección, y tengo esta superficie, ubicada a 1 metro de distancia, voy a tener un valor de iluminancia sobre esta superficie a 1 metro de 4 lux. Ahora, si yo quiero evaluar el valor de la iluminancia sobre una superficie que se encuentra al doble de distancia, fíjense que el valor de la iluminancia se reduce de forma cuadrática. ¿Estamos? Esto que acabamos de ver es válido solamente si estamos analizando una superficie que se encuentra perpendicular al desarrollo del rayo de luz. O sea, que el rayo de luz impacta de forma perpendicular sobre esa superficie. Entonces es válido solamente para ese caso. ¿Qué pasa cuando en la vida real nosotros podemos considerar eso cuando tenemos la luz exactamente arriba? Pero, a ver, nos movemos 1 metro para el costado y ya la fuente de luz se encuentra bajo un ángulo determinado. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar la iluminancia si tenemos una determinada intensidad luminosa que se está desarrollando a lo largo de toda una superficie? Lo que tenemos que hacer, en ese caso, cuando el rayo no es perpendicular a la superficie, la tenemos que descomponer.
en una componente horizontal y en una componente vertical. ¿Estamos? Yo les hago una pregunta. Si nosotros solamente queremos evaluar la iluminancia, o sea, el valor de iluminancia sobre un punto determinado, sobre una superficie de trabajo, sobre una mesa o sobre un banco de trabajo, ¿qué deberíamos hacer para ustedes? ¿Descomponerle y obtener el valor de iluminancia tanto horizontal como vertical? ¿O descomponiéndola y obteniendo el valor de iluminancia tan solo horizontal nos bastaría? Depende del foco y donde esté ubicado el banco de trabajo, ¿no? Porque si no está ubicado perpendicular al foco, entonces no se podría aplicar la ley de los cuadrados. No, si está perpendicular al foco, podés aplicar la ley de los cuadrados, pero no es necesario que descompongas, porque vos, si lo tenés perpendicular al rayo de luz, lo tenés perpendicular a la superficie, primero que no lo vas a tener que descomponer, y si realizás la descomposición, el ángulo va a ser 0 y el coseno te va a dar 1. Entonces, ¿qué es lo mismo que estábamos viendo en la fórmula anterior? ¿Estamos? Por ahí, como estamos viendo bastante fórmula, cuesta entenderlo, pero lo que yo les quiero explicar es que si nosotros estamos analizando el aporte de esa fuente de luz sobre esa superficie, pero queremos analizarlo solamente en el plano horizontal, que es lo que impacta sobre la superficie, sobre el banco de trabajo, es suficiente con que tomemos solamente la iluminancia horizontal. ¿Estamos? Entonces realicemos la descomposición solamente de iluminancia horizontal. ¿Estamos? Si tenemos una superficie mucho más compleja, nosotros no vamos a llegar a hacer un cálculo tan complejo como que les voy a comentar, podríamos precisar bajo determinadas características realizar esa descomposición. ¿Estamos? Bueno, acá los tenemos con respecto a la distancia desde la fuente de luz hacia el punto sobre el cual queremos evaluar la iluminancia. Si lo queremos dejar en función de la altura entre la fuente de luz y el plano de trabajo, lo vamos a dejar en función de h. Entonces, la fórmula, realizando los reemplazos correspondientes y descomponiendo nuevamente la distancia, que sería como la hipotenusa de este triángulo rectángulo que nos queda, nos quedaría que la iluminancia sería con respecto al coseno cúbico del ángulo y nos quedaría con respecto a la altura de la fuente de luz y el plano de trabajo. Esto para una fuente de luz puntual. Si tenemos muchos aportes de muchas luminarias, vamos a tener que realizar la sumatoria de cada una de esas fuentes de luz con respecto a desde la fuente hacia ese punto. ¿Estamos? Bueno, otra magnitud luminotécnica muy importante es la luminancia. ¿Estamos? Nosotros no vamos a realizar ningún cálculo de luminancia, pero lo que quiero que les quede claro de la luminancia, que es lo que realmente ven nuestros ojos. ¿Estamos? Es la intensidad luminosa con respecto a una superficie aparente, con respecto a la superficie aparente que se forma del objeto sobre el cual se está reflejando los rayos de luz que impactan sobre nuestros ojos. ¿Estamos? Hasta recién, nosotros evaluábamos la iluminancia sobre una determinada superficie. ¿Estamos? Pero nosotros lo que terminan viendo nuestros ojos es que estamos a una distancia determinada de ese objeto, estamos mirando, por ejemplo, vamos a suponer que es una mesa. Estamos mirando la mesa y el ángulo de nuestro ojo con respecto a la mesa forman una superficie aparente, que está determinado por S', que nos da el ángulo sobre el cual se desarrollan sobre el cual se transmiten los rayos de luz que impactan sobre nuestros ojos. ¿Estamos? Eso es lo que realmente vemos. Hay determinados cálculos de iluminación, pero se suelen utilizar en general para iluminación exterior. ¿Estamos? Por ejemplo,
para el caso de una carretera, una ruta, lo que ustedes imagínense que tienen un sistema de iluminación sobre esa ruta, ¿qué está haciendo? Está iluminando la calle, la ruta. ¿No? Nosotros venimos en el auto en otra dirección. Entonces la luminancia es, con respecto al ángulo que tenemos de observación de esa ruta, la luz que se refleja e impacta sobre nuestros ojos. ¿Estamos? Eso es el valor de la luminancia. Se evalúa en la unidad como candela por metro cuadrado. ¿Está bien? Bueno, por último, como unidades luminotécnicas, ¿qué es lo que es el rendimiento? ¿Cómo hacemos para evaluar el rendimiento luminoso de dos lámparas de características distintas? Bueno, una forma es ver cuál es el rendimiento luminoso. Hay muchas características por las que nosotros podemos comparar determinados sistemas o determinadas lámparas, determinadas formas de iluminación, pero con respecto al rendimiento luminoso es evaluar la totalidad de flujo que emite una fuente de luz, una lámpara, una luminaria, relacionado con la potencia eléctrica que consume esa luminaria. ¿Estamos? Entonces, si tenemos una lámpara incandescente que nos emite 1000 lúmenes y nos consume 100 watts, vamos a tener un rendimiento luminoso de 10 lúmenes por watt. ¿Está bien? Si yo en el otro extremo tengo una lámpara LED, esa lámpara LED, para esos 100 watts, probablemente nos emita un flujo luminoso de 10.000 lúmenes. Entonces, por un lado tenemos una lámpara incandescente de 1000 lúmenes, por el otro lado tenemos una lámpara LED de 10.000 lúmenes. Pero las dos, a nivel de potencia eléctrica, consumen lo mismo, consumen 100 watts eléctricos. Entonces, haciendo esa relación, vemos que la lámpara incandescente tiene un rendimiento luminoso mucho menor que la lámpara LED. Estamos que tiene un rendimiento luminoso cercano a los 100 lumen por watt. ¿Se entiende? Sí, profe. Otro de los datos o información importante que se utiliza son los diagramas. ¿Estamos? Hay algunos que surgen del resultado de un cálculo luminotécnico y hay otros que ya nos los entrega el fabricante para poder realizar el cálculo nosotros. ¿Estamos? Como curvas que nos suele dar el fabricante, tenemos lo que es el diagrama polar o la curva de distribución luminosa. Ya a continuación la vamos a ver. Y por otro lado tenemos diagramas de isocandela, diagramas por proyección, o curvas isolux, que ya surgen de resultados de lo que vamos obteniendo en nuestro cálculo de iluminación. Vamos a centrarnos sobre todo en lo que es el diagrama polar o la curva de distribución luminosa. ¿Por qué? Porque van a tener ustedes que buscar determinadas lámparas y luminarias para realizar el sistema de iluminación de la industria, y uno de los datos importantes, aparte de ver el flujo luminoso de la lámpara, de ver el consumo, de ver qué rendimiento tiene, de ver cuál es la reproducción del color de esa lámpara, de ver si se adapta la forma de instalación al área que tenemos que buscar, como datos fotométricos, como información fotométrica o como información de luminotecnia propiamente dicha, un fabricante serio nos va a entregar el diagrama polar o la curva de distribución luminosa. ¿Estamos? La distribución luminosa nos muestra todas las intensidades luminosas emitidas por una lámpara. Ahí dice por una lámpara estándar, pero en realidad puede ser para cualquier tipo de lámpara, para un flujo luminoso de 1000 lúmenes. ¿Estamos? Observen ustedes que tenemos acá una bombilla tipo incandescente. ¿Estamos? Entonces, tenemos una bombilla estándar que emite flujo en todas las direcciones.
¿Estamos? Del espacio. ¿De qué forma emite ese flujo luminoso? De esta forma. Estamos con esta forma, digamos, como de pera. ¿Qué es lo que hace el fabricante? Para cada uno de esos ángulos, uno puede definir, realizar un corte, seccionarlo y obtener un plano de distribución luminosa para ese nivel de ángulo para el cual realizó el corte. ¿Estamos? Generalmente los fabricantes nos entregan el diagrama polar en uno o en dos planos. ¿Estamos? Entonces, si nosotros pudiéramos, tenemos la fuente de luz en este sentido y realizamos una sección acá, vamos a tener un plano de 0 a 180 grados. ¿Está bien? Si realizamos el corte así, vamos a tener un plano de 90 a 270 grados. El fabricante, si quisiera, podría desarrollar la curva de distribución luminosa para todos los ángulos que quisiera, ¿estamos? Pero bajo determinados criterios de diseño, entregando estos dos valores, ya suele ser suficiente. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo obtenemos? Si nosotros queremos evaluar cuál es la intensidad real para una determinada dirección, Profe, ¿para qué ángulos dijo que bastaban información? no es que baste la información, sino que los fabricantes, ustedes cuando busquen la curva, no van a encontrar una curva luminosa como esta que están viendo acá, desarrollada en todos los ángulos en los 360 grados, sino que los fabricantes simplifican y entregan la información de uno o dos planos determinados. Entonces, es como que realizan una sección de 0 a 180 y otra perpendicular, que sería como desde los 90 a los 270 grados. Ah, bien. Van a ver que por ahí hay determinadas, o sea, acá en el gráfico estamos viendo una curva de distribución luminosa para una lámpara incandescente sola. Esto no está montado sobre ninguna luminaria, nada, está la lámpara sola. ¿Estamos? Al igual que acá en el otro extremo, tenemos el desarrollo de la distribución luminosa para un tubo fluorescente. Fíjense que es un círculo concéntrico al tubo, es la emisión de flujo luminoso de la lámpara. Ahora, generalmente vos al tubo fluorescente lo vas a instalar en el interior de una luminaria, y esa luminaria va a desarrollar una curva de distribución determinada. ¿Estamos? Por ejemplo, capaz que si encontrás un artefacto, una luminaria que tiene así para tubo fluorescente, entonces mucha de la distribución luminosa de esta luminaria se va a reflejar y va a venir en este sentido. ¿Estamos? Vos ya para acá arriba no vas a tener distribución luminosa. Por más que pongas un tubo fluorescente, la luminaria que utilices va a forzar a que la distribución luminosa de ese tubo sea de esta forma. ¿Estamos? Y eso es lo que te va a entregar el fabricante para uno, dos, o en algunos casos muy puntuales, que sea una luminaria muy particular, en algunos ángulos más. ¿Estamos? Pero yo, los últimos que he visto es que lo entregan para dos ángulos particulares. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Bueno. Voy a borrar esto y les quiero explicar cómo se utiliza la curva. ¿Estamos? Supongamos que tenemos esta curva de distribución de esta lámpara. Y nosotros queremos evaluar para un determinado ángulo, por ejemplo, acá tenemos 30 grados,
nosotros queremos desarrollar para esta dirección, queremos ver sobre una determinada superficie, queremos evaluar cuál es la intensidad en cada una de esas direcciones. Estamos evaluando cuál es el flujo, la intensidad luminosa real que está aportando esta fuente de luz a cada uno de estos puntos. Entonces, bueno, por ejemplo acá, a 30 grados, queremos evaluar cuál es la intensidad luminosa en este ángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Ingresamos a la curva y obtenemos, por ejemplo, para 30 grados, 150. Tenemos el valor de 150, ¿qué? 150 candelas. ¿Estamos? El fabricante suele realizar este gráfico escalado a 1000. A 1000 lúmenes. Entonces lo que vamos a hacer es realizar la división de las 150 candelas sobre 1000 y lo vamos a multiplicar por el flujo total de la lámpara, que es un dato que me da ese fabricante. ¿Estamos? Entonces, realizando ese cálculo, vamos a obtener la intensidad luminosa real que está haciendo, que está aportando esa luminaria en este punto determinado. Si nosotros ahora queremos considerar, por ejemplo, para un ángulo más grande, 30, 40, 50 grados, por ejemplo, vamos a ver que para ese punto ya nos encontramos con 110 lúmenes aproximadamente, ¿no? 110 candelas. Entonces, realizamos la división de las 110 candelas en base a 1000 por el flujo total de luminaria y vamos a obtener el flujo, la intensidad luminosa real de aporte de esa luminaria para ese nuevo ángulo. ¿Estamos? ¿Eso se interpreta cómo se usan estos gráficos? Profe, perdón, o sea, donde toca esa curva ahí adelante, la curva en forma de pera, después se desplaza así hasta el otro lado, hacia la izquierda, ¿no? El análisis de la intensidad luminosa con respecto a la dirección. Todavía no pudimos evaluar, o sea, nosotros estamos evaluando distintos puntos sobre una determinada superficie. Lo primero que tenemos que obtener es cuál es la intensidad luminosa en esa dirección. ¿Estamos? Ya vas a ver ahora en la filmina que sigue que con este valor de intensidad luminosa lo vamos a descomponer para obtener la iluminancia, la iluminancia horizontal real sobre este plano de trabajo. ¿Estamos? Para este punto en este plano de trabajo. Porque el valor de la iluminancia, o sea, nosotros ahora determinamos la intensidad luminosa que tiene en cuenta el aspecto direccional. ¿Estamos? Pero ustedes, ¿qué saben si esta superficie se encuentra a 1, 2 o 10 metros de altura con respecto al plano de trabajo? Bueno, recuerden que la iluminancia nos lo especificaba, ella tenía en cuenta la distancia desde la fuente de luz hasta el plano de trabajo, por la ley inversa del cuadrado. Entonces, bueno, esos son como los dos pasos para ir evaluando cada uno de los puntos. ¿Estamos? Una aclaración que les voy a hacer, para que tengan en cuenta, que hay fabricantes que lo hacen en base 1000, a este gráfico, y hay otros fabricantes que ya desarrollan el gráfico escalado. Entonces ustedes no tienen que hacer todo este cálculo, sino que directamente el gráfico, ustedes toman el valor de ángulo y el punto, y ya le está dando la intensidad real. Eso se lo especifica. Aquí abajo, por ejemplo, en el gráfico del fabricante, les va a decir cuál es la escala o la forma de la metodología utilizada para la realización de ese cálculo. ¿Estamos? O sea, tengan en cuenta eso. Como una aclaración, digamos, para que no se les escape y no le va a dar un cálculo erróneo, digamos, al sistema de iluminación si lo plantean de esa forma. Otro tipo de curvas que se suelen utilizar son las curvas Isolux, que las habíamos nombrado antes. Y una vez que nosotros tenemos un determinado sistema, vamos a tener un determinado aporte y un determinado valor de iluminancia sobre una determinada área. ¿Entonces? Las curvas Isolux lo que hacen es unir una determinada cantidad de puntos que tienen la misma cantidad de iluminancia. Entonces, esta curva, estas líneas,
representan un mismo nivel de iluminancia sobre toda esta superficie. ¿Estamos? Acá lo tenemos representada de forma, como de forma proyectada por curvas de nivel, en donde vemos que a medida que nos acercamos al centro de la fuente de luz, para este caso, tenemos un valor de iluminancia mayor. ¿Estamos? Sí. Bueno, ¿con qué vamos a continuar? Vamos a ver qué fuentes de luz tenemos. ¿Estamos? Un poco veníamos hablando de los aspectos de la luz generales y cuáles eran las unidades más utilizadas en luminotecnia y las curvas sobre las cuales nos vamos a valer para realizar los cálculos. Ahora, ¿con qué vamos a desarrollar nosotros nuestro sistema de iluminación? Bueno, vamos a utilizar determinadas fuentes de luz, las cuales pueden ser lámparas de tipo incandescentes. Verán que solamente las nombramos, no hacemos un hincapié en el desarrollo de una lámpara incandescente porque ya están totalmente en desuso. La lámpara incandescente que ustedes van a encontrar tienen fines decorativos y aparte de eso son lámparas totalmente ineficientes. ¿No? Entonces, ya por una cuestión de eficiencia energética no cae la posibilidad técnica de desarrollar un sistema de iluminación, menos en una industria con la lámpara incandescente. Ahora, ¿por qué la mencionamos? Porque cómo inició, digamos, todos los sistemas de iluminación iniciaron con la formación con la creación de la lámpara incandescente. ¿No? Una característica positiva que tenía la lámpara incandescente, tenía varias características positivas, pero una característica infalible que tenía es que la lámpara incandescente tiene una muy buena reproducción del color. ¿Estamos? Al basarse en la circulación de una corriente en un filamento y producirse la incandescencia del mismo, toda la emisión de energía luminosa se hacía en longitudes de onda basadas en la luz blanca. Entonces la reproducción del color de una lámpara incandescente era muy, pero muy buena. Otro gran grupo que tenemos, que se dio a continuación del desarrollo incandescente, fue la lámpara de descarga. ¿Cuál es el principio de funcionamiento básico de una lámpara de descarga? Es la circulación de una corriente a través de un tubo donde se encuentra un determinado material en forma gaseosa, en la cual hay una interacción de la circulación de esa corriente y los electrones, de ese arco que está circulando en ese medio, que impactan con los electrones del gas vaporizado en el interior de ese tubo, que lo que hacen es, al impactar los electrones de la circulación de corriente con respecto a los del vapor del material que se encuentra en el interior del tubo de descarga, genera una excitación elevando el nivel de energía de ese electrón, y cuando ese electrón pierde la energía regresando nuevamente a su órbita, emite una onda electromagnética, libera una onda electromagnética en forma de energía, que para el caso de una lámpara de descarga se va a desarrollar finalmente como una longitud de onda visible por nuestros ojos. Una cosa que necesitan este tipo de lámparas para su funcionamiento son, primero, los balastos como un elemento de auxiliar, que lo que hacen es limitar la corriente que circula a través de la lámpara, que sería el tubo de descarga. ¿Estamos? Esto es una cuestión de tener un arco controlado en el interior de ese tubo de descarga. ¿Estamos? Y por otra parte, tenemos cebadores o inhibidores, que lo que hacen es generar determinados picos de tensión para la generación inicial de ese arco en el momento del arranque,
Y bueno, una vez que la lámpara ya se encuentra en funcionamiento, tanto los cebadores como los inyectores ya no juegan ningún papel adicional. ¿Estamos? Pero son súper necesarios para en el instante inicial poder generar esa corriente. ¿Estamos? Poder realizar el encendido de la lámpara. Dentro de las lámparas de descarga, tenemos dos familias. Por un lado tenemos las lámparas de vapor de mercurio, en las cuales podemos encontrar lo que son lámparas de baja presión o lámparas de alta presión. Como mención relacionada a las lámparas de mercurio, el mercurio por sí, al liberar la energía adicional de la excitación del choque de los electrones con respecto a los átomos de mercurio, esa onda electromagnética que liberan con la energía es una onda electromagnética que se encuentra dentro del espectro de los rayos ultravioletas. O sea, no es un espectro visible por nuestro ojo. Entonces, todas las lámparas de vapor de mercurio cuentan internamente con un recubrimiento fluorescente que lo que hace es que al impactar esa onda electromagnética ultravioleta produce internamente un cambio y lo que pasa después de ese medio es una onda electromagnética dentro del espectro visible por nuestro ojo. ¿Estamos? A baja presión son las lámparas fluorescentes, que son las lámparas que más conocemos comúnmente. Y a alta presión son lámparas más técnicas, con otro valor de eficiencia, y con distintas características cada una para determinados usos, ya sea por la eficiencia de la misma o por la reproducción del color. ¿Estamos? Con respecto a lo que son las lámparas de alta presión, vamos a tener mercurio de alta presión, de mezcla y de halogenuros metálicos. ¿Estamos? Nosotros por una cuestión de tiempo no desarrollamos cada tipo de lámpara, pero bueno, un poco ya vamos a ver una tabla de resumen, donde podemos comparar los flujos luminosos, la vida útil y el consumo de energía de cada una de esas lámparas. ¿Estamos? Como para que tengan una referencia. Por otro lado, tenemos las lámparas de vapor de sodio. El principio de funcionamiento es totalmente el mismo. Ahora, a modo de aclaración, el sodio emite una longitud de onda que sí es visible por nuestro ojo, ¿no? Con el beneficio de que la longitud de onda que emite una lámpara de vapor de sodio se encuentra muy cercano al valor de máxima sensibilidad de nuestro ojo, ¿no? La longitud de onda que emite una lámpara de vapor de sodio a baja presión se encuentra muy cercana a los 550 nanómetros. ¿Estamos? Entonces observen que por cuestión de diseño, la lámpara de vapor de sodio es una de las lámparas más eficientes que vienen. ¿Por qué? Porque tenemos la máxima sensibilidad a captar el flujo luminoso que emite esa lámpara. ¿Estamos? ¿Me está faltando algún tipo de lámpara? LED, profe, ¿no se analiza? Sí, sí. Era para ver si estaban despiertos. Bueno, por último tenemos las lámparas de LED, que ya hoy en día son como hace unos años por ahí en determinados proyectos se analizaba, decir, bueno, instalamos una lámpara de LED, no, ¿qué hacemos? Había una cuestión de costo inicial asociada muy elevada, y hoy en día eso se ha reducido de una forma muy drástica, en el que el uso de la lámpara LED se ha difundido y se ha ganado su lugar totalmente, ¿no? Básicamente la forma de funcionamiento es un semiconductor que consta de dos partes. Estamos uno que está que tiene una ganancia tipo P, o sea que está ahí, la palabrita exacta, está dopado
con forma tipo P y el otro de forma tipo N, semiconductor. ¿Estamos? ¿Qué es lo que significa esto? Que una parte del semiconductor tiene electrones adicionales. El lado tipo N tiene electrones adicionales. Y el tipo P tiene huecos, o sea, como que se le han sacado electrones. Eso en una situación de reposo no hay circulación de electrones libres hacia el hueco. Pero si nosotros le aplicamos una tensión a ese semiconductor, luego de pasar un umbral determinado de tensión, esa diferencia de potencial va a excitar de determinada forma los electrones, los átomos de esos semiconductores, generando, luego de un determinado nivel de energía, que los electrones libres de uno de los semiconductores se asocian con los huecos del otro lado del semiconductor, ¿no? Esa asociación, esa transferencia de electrones de un lugar del semiconductor al otro, en ese paso va a haber una transferencia en el cual va a haber una liberación de esa energía. Y se va a representar en el medio mediante la emisión de un fotón. Digamos que es lo que es un rayo de luz, una onda electromagnética que se emite al realizarse este proceso. Esta es la forma de funcionamiento de una lamparilla. ¿Eso ocasiona que haya como intermitencia en la proyección de la luz? No. ¿O es constante, digamos? No, Si yo pongo una cámara... no, la emisión del LED es totalmente... Nosotros no vamos a ver ningún efecto sobre nuestra visión de un ciclado. Generalmente cuando se produce eso en un LED es porque ya hay un problema, pero o en el semiconductor o en el controlador del LED. ¿Estamos? Pero no, el efecto este es un efecto que se realiza de forma continua, a una gran velocidad, y no es algo que podamos identificar con nuestra visión. Bueno, acá un poco, a nivel de comparativa, podemos ver cuál es el rendimiento luminoso. Fíjense que ahí aparece la eficacia sin balasto para cada tipo de lámpara. Esta tablita nos faltaría agregar las lámparas LED. ¿Estamos? Fíjense que solamente aparece la eficacia de la lámpara de descarga. Bueno, y observen que de toda la energía que consume eléctrica una lámpara, hay pérdidas asociadas por calor, hay pérdidas asociadas por emisiones de onda que no pueden ver nuestros ojos, ¿estamos? Tanto sean en el rango del espectro ultravioleta o en el rango del espectro infrarrojo. Es una porción de la energía que se está emitiendo, pero nosotros no la estamos aprovechando a nivel visual. Entonces se genera una pérdida. Y finalmente obtenemos lo que es la luz visible, que es la luz aprovechable. ¿No? Observen lo que son las distintas eficacias para cada tipo de lámpara, o los rangos que tenemos, y cuáles son las vidas promedio para cada tipo de lámpara. ¿No? A nivel referencial, si yo quisiera agregar acá las lámparas LED, ¿el tipo de lámparas? Bueno, acá. Por ejemplo, una lámpara LED de 100 watts va a tener aproximadamente una eficacia de unos 100, entre 90 a 130 lumen por watt. Hoy en día hay desarrollos que se obtienen rendimientos mucho mayores. Y sí tiene una característica de que si la lámpara está bien construida y está bien refrigerada, vamos a tener una vida promedio mucho más elevada. No menos de 25.000 horas y por encima de las 50.000 horas. ¿No? Eso significa, no sé, casi 10 años sin apagar una lámpara. Acá tenemos una comparativa también de los distintos tipos de lámparas, de las potencias aproximadas de diseño y de consumo, los flujos luminosos de cada una y la eficacia de cada tipo. Estamos con que tengan referencia. Yo recién les mencionaba que una lámpara LED tiene una eficacia aproximada de entre 90 y 140 lumen por watt.
observen ustedes que las lámparas de vapor de sodio a baja presión están por encima todavía de esa eficacia luminosa. ¿Estamos? Pero ¿cuál es el...? A ver, ustedes me podrían preguntar, y bueno, entonces, ¿por qué no seguimos utilizando lámparas de vapor de sodio a baja presión y no utilicemos los LED? Si tenemos una mejor eficacia y probablemente puedan ser luminarias más baratas que la lámpara de LED. ¿No? El problema que tenemos con lámparas de vapor de sodio es que habíamos visto que emiten dentro del espectro luminoso de máxima sensibilidad en nuestro ojo, pero es una longitud de onda puntual. ¿Estamos? No emite un rango de determinada longitud de onda. Entonces, el problema de la lámpara de vapor de sodio, en general, es que tienen una muy mala reproducción de color. Ustedes cuando van por la calle, pueden identificar fácilmente por el color con una lámpara de vapor de sodio. Estamos, todas las luces naranjas que ven en el alumbrado público son lámparas de este tipo. ¿Estamos? Y si ustedes prestan un poco de atención, la reproducción cromática es muy mala. Ven todos los objetos con un tono mucho más anaranjado, ¿no? Bueno, esto se debe a que la fuente de luz de base ya me está emitiendo una longitud de onda tal que al tener, digamos, una porción muy pequeña del espectro, tengamos una visión totalmente monocromática sobre los objetos. ¿Estamos? Entonces, yo puedo tener una lámpara de muy alta eficiencia, pero tengo que ver en qué caso utilizo esa lámpara. Porque si yo voy a estar en un entorno laboral con ese tipo de lámpara durante muchas horas, y bueno, me puede producir una determinada afección o una incomodidad estar en un entorno con una luminaria que no es la adecuada, una lámpara que no es la adecuada. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿por qué el tema de la luz cálida y la luz fría? Con la luz fría uno parece que hay más luz, pero pierde como definición también. Me parece que eso es una sensación subjetiva. Por ahí la sensación de que pareciera que la lámpara fría te va a proporcionar, me decías, yo sí he escuchado que como que se interpreta que iluminara más una lámpara fría. Ahora me decís que tenés una menor reproducción de color, o como que cambiar el color de los objetos. Sí, es como que se ve menos la, no sé, me parece a mí como que se ve menos la profundidad, es como que da más brillo, pero no, es como que para trabajar es como que molesta un poco. Puede ser. Bien, No sé si puede ser o es subjetivo. eso es una cuestión subjetiva. Por ahí habría que ver en determinados tipos de luminaria si se logra, si pareciera a nivel visual, si bien es una característica totalmente subjetiva, yo he escuchado mucho que en ambientes laborales por ahí la luz cálida da esa impresión como que iluminara menos. Pero sí por ahí el tema de la profundidad todo, la verdad que me parece que es algo totalmente subjetivo. Habría que ver de persona a persona por ahí que si tienen la misma sensación, ¿no? Lo que sí que va a haber una distinta reproducción o una distinta tonalidad en la reproducción de los colores, y bueno, va a afectar la forma en que desarrollemos nuestra actividad. ¿Estamos? Por ahí en los puestos de trabajo de oficina se suelen utilizar lámparas más tendiendo a frías, porque generan como una mayor característica de alerta o de concentración. ¿Estamos? Pero al mantenernos en ese estado, hay otras decisiones que se toman de utilizar lámparas que sí sean teniendo un poco más al cálido para reproducir mejor los colores, los tonos de piel, y bueno, encontrarnos en entornos humanos para que tengamos mejor, que no parezcamos todos robots, digamos, darle un aspecto más humano al ambiente. Entonces, bueno, eso también son decisiones que se van tomando o se van variando de acuerdo a la actividad realizada. Hasta acá vimos, con respecto a lo que son las lámparas. Ahora,
cada uno de los métodos de las lámparas que fuimos viendo van a contar de la lámpara en sí y de los elementos auxiliares a los cuales mencionamos. ¿Cuál es el tema? Para este fin, nosotros vamos a poder ubicar una lámpara de vapor de sodio y una lámpara de vapor de mercurio sólido. Vamos a necesitar de las luminarias. Tienen varios objetivos. El primero es contener la lámpara, ser un elemento contenedor y protector de la lámpara, de los elementos auxiliares, facilitar el montaje de ese punto de iluminación. También tiene, a nivel óptico, generar, bajo el diseño de esa luminaria, generar una determinada distribución luminosa para aprovechar de una determinada manera el flujo luminoso de esa lámpara. Yo puedo diseñar dos luminarias con la misma forma, pero que la lente que sobre la cual va a impactar todo el flujo luminoso de esa lámpara, tenga dos distribuciones luminosas distintas. Entonces, bajo determinadas características, yo puedo instalar el mismo modelo luminario con un tipo de lente, y para otro caso decido utilizar el mismo luminaria, pero con otro tipo de lente. Entonces, voy jugando ya con las características fotométricas de acuerdo a lo que necesito en mi ambiente de trabajo. ¿Estamos? Ahora, esto no es gratuito. Todo el flujo luminoso que me emite una determinada lámpara, no lo voy a aprovechar al 100%. Se va a perder un determinado valor de flujo, y el rendimiento va a estar dado por el flujo aprovechable final de la luminaria con respecto al flujo total de la lámpara. Nosotros podemos caracterizar las distintas luminarias de acuerdo a cómo son las características ópticas. Entonces, desde un extremo nos vamos a encontrar con una luminaria cuya característica óptica es una iluminación totalmente directa. ¿Qué significa esto? Que todo el desarrollo, todo el aporte del flujo luminoso va a ser en sentido de iluminar el plano o el área de trabajo. ¿Estamos? En el otro extremo vamos a tener la iluminación indirecta, o sea que yo instalo una determinada luminaria en la cual todo el aporte de iluminación va a ser en sentido totalmente opuesto al área que yo quiero finalmente iluminar. Bueno, y al medio tenemos todos los puntos intermedios de una luminaria, de las distintas características ópticas que podamos seleccionar. ¿Vamos? Ahí, a ver. ¿Por qué creen ustedes que yo en determinado caso podría decir, bueno, yo quiero para esta industria utilizar una luminaria con una característica óptica semidifusa, semidirecta? ¿Por qué se les ocurre que yo podría tomar ese tipo de decisión? Y no decir, no, lo mejor es instalar una luminaria directa para aprovechar todo el flujo luminoso. ¿No se les ocurre o algo para comentar con esa pregunta? Capaz porque no necesite que sea 100% directo la iluminancia. Capaz que sea muy potente la lámpara y necesita un entorno menos iluminado, por decirlo así. O necesita que haya una iluminación más arriba de donde está la lámpara, otro sector. Bien, ese es un poquito más. Como decía su compañero Esteban, por ejemplo, si tenemos un techo muy alto y nosotros tenemos que bajar el plano de instalación de luminarias y no tenemos ninguna estructura de iluminación superior, puede ser que veamos el techo muy oscuro y nos genera una sensación como de, en un ambiente muy amplio, tener el techo muy bajo. Entonces, utilizando una iluminación semidirecta, lo que hacemos es, en este caso, matar la penumbra
parte superior y lograr una sensación de amplitud y mejora la característica sensorial de las personas que van a usar ese sistema. ¿No? Eso es un poco como para que vayan analizando ustedes o pensando que cada uno de estos criterios que estamos hablando son criterios que ustedes van a tener que tomar para desarrollar el trabajo. Entonces van a tener que decir, bueno, vamos a utilizar determinada luminaria con una curva de distribución de tal tipo por tal cosa. ¿No? Entonces por ahí, dependiendo del tipo de área iluminada o el tipo de trabajo que se va a desarrollar, o los colores que haya en el entorno, o la altura del techo, etcétera, van a tomar una u otra decisión para iluminar cada uno de los ambientes. Cuando seleccionamos una luminaria, otro de los valores que vamos a obtener es el grado de protección IP, en el cual consta básicamente de 2 letras principales y una adicional. Las dos primeras, el número, perdón, es IP y 2 números. El que está representado con la letra X es contra polvo, con la letra Y es la protección contra líquidos, y la letra opcional Z es la protección mecánica, estamos contra impactos. También los fabricantes lo suelen representar mediante la letra K, el grado de protección K, bueno, y lo especifican aparte del índice IP. A su vez, después tenemos cuál es la protección eléctrica. ¿Sí? Tenemos los grados de protección desde el 0 al 3. El grado 0 es la alimentación de una lámpara sin puesta a tierra. Esto solamente es válido para el casquillo, digamos que sería el portalámparas. ¿Estamos? Porque ya el último elemento antes de conectar la lámpara y el casquillo sobre un recubrimiento cerámico no tiene la forma de poder instalar una toma de tierra. Todos los otros ya son válidos para luminarias. Entonces tenemos, por ejemplo, una luminaria que está diseñada con un cuerpo de chapa, con un aislamiento normal y un punto en donde nosotros nos conectamos a tierra. Si una luminaria la tenemos desarrollada de una forma que tenemos doble aislamiento, entonces, por ejemplo, que su caja de conexión o todo su sistema esté adentro de un recinto plástico, vamos a tener un doble aislamiento sin toma tierra. No va a ser necesario que le hagamos una toma tierra a esa luminaria. Y por último, la que son grado 3, son luminarias que se alimentan en circuitos de muy baja tensión. Un ejemplo que podríamos dar de eso sería la lámpara electrónica. Bueno, para continuar, nosotros para realizar iluminación de interiores, un poco lo que les comentaba recién de los criterios, ¿qué aspectos vamos a tener que considerar para realizar la iluminación de un determinado ambiente? Vamos a ver entre ellos lo que es el deslumbramiento, cuáles son las lámparas iluminarias que vamos a seleccionar de acuerdo a la actividad a realizar. El color, la reproducción de color que queremos para ese ambiente. Qué tipo de sistema de alumbrado o el método o la distribución de las luces, los niveles mínimos de iluminación y tomar en cuenta la depreciación de la eficiencia luminosa y mantenimiento. Entonces, cada uno de estos criterios ustedes van a tener que ir desarrollándolos para cada uno de los ambientes de la planta que le vamos a juntar y poder realizar el cálculo para cada uno de ellos. ¿Estamos? ¿Qué es lo que es el deslumbramiento? El deslumbramiento es una sensación molesta que percibimos al encontrarnos bajo un cambio muy abrupto de los valores de iluminancia en ese medio. Tenemos dos tipos de deslumbramiento. Uno es el perturbador y otro es el molesto. El perturbador, acá lo explicamos siempre con el ejemplo de cuando venimos en el auto y de golpe nos encontramos con un auto que nos enciende las luces altas, y nos encontramos en un periodo de tiempo muy corto con un valor muy cambiante de la iluminancia. Entonces nos produce como una sensación borrosa o de falta de visión hasta que podemos adaptar nuestro ojo a esos nuevos niveles de iluminación.
Por otra parte, tenemos lo que es el deslumbramiento molesto, que no es un cambio tan abrupto, pero es constante. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestro puesto laboral al lado de una ventana que ingresa luz del sol e impacta sobre nuestra pantalla y nos refleja 8 horas en los ojos, bueno, nos vamos a encontrar con un deslumbramiento molesto que nos puede generar fatiga, cansancio y dolores de cabeza. ¿Estamos? Así que bueno, el deslumbramiento molesto es la principal causa de deslumbramiento en los interiores. ¿Estamos? El deslumbramiento molesto no se debe solo a reflejos del exterior, sino que a luminarias mal instaladas o sin reflectores, nosotros en nuestro puesto de trabajo nos puede estar incidiendo directamente una fuente de iluminación de una fuente determinada y produciendo el mismo efecto. ¿Estamos? Aquí en esta tabla, es una tabla totalmente orientativa, no es necesario que se guíen sí o sí de esto. Con respecto a los tipos de lámparas más utilizados, de acuerdo al tipo de ámbito en el cual se van a instalar. ¿Vamos? Para que tengan un poco de referencia. Con respecto al color, la apariencia en color de la lámpara viene determinada por la temperatura del color. ¿Vamos? La temperatura del color está determinada en grados Kelvin. Y bueno, acá podemos ver una relación de la temperatura del color con respecto a los grados Kelvin de esa temperatura. ¿Estamos? Observen ustedes que a mayor número de grados Kelvin, ustedes pensarían que debería ser tener una mayor cantidad de temperatura. Pero en realidad, a mayor cantidad de grados Kelvin, tenemos una temperatura de color para una luz más fría. Esto se debe porque en realidad este concepto surge de calentar un cuerpo negro a determinadas temperaturas y ver cómo son las emisiones de las radiaciones luminosas emitidas por ese cuerpo negro. Entonces, si nosotros lo calentamos a 1000 Kelvin, vamos a tener una determinada incandescencia bien cálida. Y a medida que seguimos aumentando esa temperatura, vamos a lograr un nivel de incandescencia tal que vamos a obtener una luz muy fría. ¿Estamos? Era para ilustrarles ese concepto, esa figura. Con respecto, vamos a ver lo que son sistemas y métodos de alumbrado. Con respecto a los sistemas de alumbrado, podemos definir, en base al tipo de lámpara a instalar, si queremos realizar una iluminación totalmente directa, semidirecta o indirecta. ¿Estamos? O sea, que directamente tenemos el aporte de reflejos que vienen del techo y de las paredes. Relacionando un poco el sistema de alumbrado, podemos evaluar cómo queremos iluminar una determinada área o un determinado recinto. Una forma va a ser definir un nivel de iluminancia mínimo. Es decir, bueno, para este recinto definimos un nivel de iluminancia mínimo y lo vamos a hacer de forma general. Entonces, vamos a instalar una determinada cantidad de luminarias para lograr ese nivel mínimo de luminarias. Otra forma que podemos hacer es una iluminación general, pero ya localizando de forma general sobre los puestos de trabajo. ¿Estamos? Ahora, yendo un paso más adelante, ¿qué otra situación podemos tener? Podemos tener determinados puestos o determinadas áreas de trabajo que necesitan un nivel de iluminación diferente o bastante más elevado que otros puestos de trabajo. Pero, si yo quisiera desarrollar un sistema de iluminación con un alumbrado general, contemplando ese puesto de trabajo o los puestos de trabajo particulares que necesitan niveles muy elevados, yo voy a elevar mucho el coste de mi instalación. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque voy a tener que sobredimensionar todo mi sistema de alumbrado general para lograr niveles de iluminación tales que en esos puestos de trabajo cumplan con esos valores.
Entonces lo que hago ahí es tener una iluminación general con un valor mínimo establecido y aplicamos alumbrado localizado sobre esos puestos particulares para cumplir con ese otro requerimiento. ¿Estamos? Acá, en la parte inferior de la filmina, podemos ver distintas disposiciones de distintas luminarias sobre el mismo ambiente, en base a determinadas decisiones que tomamos. Al iniciar todo el estudio, nosotros vamos a analizar el tipo de industria, vamos a analizar la actividad, las características del local, las dimensiones de ese recinto, y también vamos a ver cuál es la actividad que se realiza para esa industria. Con todos esos datos de entrada, lo que vamos a hacer es buscar en alguna normativa de referencia. Para este caso, vamos a guiarnos en base al decreto reglamentario 351/79 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es la aplicación de la Ley de Seguridad e Higiene, y nos establece los niveles mínimos recomendados y óptimos para iluminar determinados ambientes. ¿Vamos? ¿A qué hora arranca la otra clase, chicos? Profe, a las 8 tenemos clase los jueves después de esta materia. Bueno, esta es la última filmina, así que ya les termino de comentar esto, y fíjense que ya la filmina que sigue son un método de cálculo. Así que hay corte. Sí, profe, la clase termina a las 45 y empezaría en realidad a las 17:30. Bueno, lo que podríamos hacer entonces para la clase siguiente es conectarnos unos minutos antes, a las 18. Sí, no hay problema. ¿Les parece? Dale, profe. No estoy de acuerdo. Dale. Bueno, para ir cerrando, y me va a quedar un minuto, esto es una tabla de referencia, pero lo que ustedes deben buscar en la normativa, ya sea de la Ley de Seguridad de Trabajo, el decreto reglamentario 351/79, en la Asociación Electrotécnica de Argentina, el manual de la Asociación de Iluminación Argentina, los valores mínimos recomendados para el tipo de industria y el tipo de ambiente que quieren. Entonces, bajo ese criterio, y todos los criterios que vinimos hablando anteriormente, vamos a realizar el cálculo del sistema de iluminación y lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Estamos? Ahí lo corto medio rápido, así ya pueden, aunque sea, tomarse un vaso de agua y iniciar la clase siguiente.